Estamos aquí para hablar de la soledad, que es una cosa que yo creo que todos en algún momento, hoy no, que estamos todos acompañadísimos, pero todos en algún momento hemos sentido o hemos buscado en algún momento. Y hoy hemos invitado a dos personas que saben mucho sobre este asunto. María Dolores Puga es demógrafa, es miembro del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del CSIC, es especialista en longevidad, envejecimiento demográfico y las condiciones de vida y salud en la vejez. Es directora de numerosos proyectos nacionales e internacionales y ha participado en la Comisión del Senado sobre evolución demográfica. Bienvenida, María Dolores. Muchas gracias. Y Celso Arango, que es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, fue presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y es autor de, si no me equivoco, más de 600 publicaciones, 600 trabajos, 600 publicaciones científicas, investigador en más de 50 proyectos de investigación. Bienvenido, Celso. Muchas gracias. Y os quería preguntar, antes de todo, hay muchos tipos de soledad. Lo decía yo ahora, una soledad buscada, una soledad que no deseamos, una soledad que nos imponen. Para hacernos una idea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la soledad como un problema, como algo que nos tiene que preocupar? Incluso de soledad. ¿Qué es la soledad, no? Antes de que sea un problema. Hombre, la soledad puede ser muchas cosas. A veces hablamos de soledad y hablamos de gente que vive sola, que no se siente sola en absoluto. A veces hablamos de soledad y estamos hablando de aislamiento social, de personas que tienen pocos vínculos o pocos vínculos significativos, relevantes, importantes, de personas que quizá no hablan diariamente con nadie a quien le pueden contar cosas importantes o no tienen ningún confidente, alguien muy importante a quien contarle lo más importante que te pasa en la vida, por ejemplo. Eso generalmente es lo que llamamos aislamiento social, pero a veces también se habla de soledad cuando hablamos de aislamiento social. Pero en realidad la soledad no deseada, el sentimiento de soledad, es cuando la soledad duele, tengas o no vínculos, vivas o no. El 75% de las personas que reportan soledad no deseada no viven solas. Casi la mitad tienen una pareja. Quiero decir, no depende de con quién vives o de que tengas amigos o no. Depende de que es algo que no deseas, que no buscas, que se te impone y resulta doloroso. A veces se define como el sufrimiento que deriva de la percepción de discrepancia entre las relaciones deseadas, nuestras aspiraciones en cuanto a relaciones sociales y las que tenemos. Ese sentimiento eminentemente negativo en el que confluyen factores personales y contextuales, de diversas características, pero que muchas veces lo definimos como una discrepancia entre nuestras expectativas con respecto a nuestras relaciones sociales y la percepción que tenemos de las que tenemos en el día a día. Sí, claro, lo importante es ese sentimiento subjetivo, ¿no? Probablemente los anglosajones tienen más fácil con el loneliness y solitude, ¿no? Y nosotros aquí, de lo que venimos a hablar no es del aislamiento social buscado. Hay personas más extrovertidas, personas más introvertidas, personas que necesitan más contacto social, personas que necesitan menos contacto social, ¿no? Sino, como decías tú, del contacto, de la falta de contacto social que duele, del aspecto subjetivo del me siento solo. Ahora, es cierto, y sobre todo, ¿no? gente joven, gente muy joven, que es la que yo fundamentalmente veo, que no todo el mundo es capaz de poner la palabra soledad al sentimiento personal de lo que sufre, ¿no? Y lo que te dicen a veces es pues, que están andando por la calle, o si son más mayores conduciendo, que ven gente a su alrededor, que conducen o tal, y que nadie se da cuenta de ellos, y que si en este momento yo desapareciera y me muriera, no pasaría absolutamente nada, ¿no? Y si tuviese una necesidad, y si fantasean cuando yo me muera, en mi entierro, y de esa sensación de yo no aporto nada, no soy parte del grupo, no soy parte de la, ¿no? de la gente, de la sociedad. Y a veces te lo explican simplemente así, y eso naturalmente luego tú eres el que le pones nombres. Eso se llama soledad no deseada, ¿no? Esa sensación subjetiva de sentimiento. Con las personas mayores igual en los instrumentos de medida no se pregunta directamente por soledad, no se pregunta si te sientes solo, pero básicamente se pregunta por lo que acabas de decir. Tú te sientes importante para otros, sientes que eres importante en la vida de otros, eres relevante para otras personas. Es un poco lo mismo, sí. Sí. En este sentido hablábamos antes de entrar que a veces la soledad se puede combatir o
no sé si corregir, pero sí se puede equilibrar de formas muy sencillas. Hablábamos, por ejemplo, de las mascotas de compañía, ¿no? Que a veces decías que sobre todo en las personas mayores genera rutinas y genera responsabilidad por el bienestar de otro ser, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Es una de las intervenciones que se han demostrado eficaces, en parte porque hace compañía, porque da amor la mascota, sientes que tiene mucha alegría y demuestra mucha alegría cuando entras en casa, por ejemplo, ¿no? Para muchas, sobre todo. Necesita, ¿no? Exacto, pero no solo por eso, sino porque además sientes que sigues teniendo una responsabilidad, que sigues siendo importante para alguien, que sigues teniendo la responsabilidad de cuidar de alguien que te necesita, que eres necesario para ese ser. Y eso es algo muy importante, el tener un proyecto importante en la vida, el seguir sintiendo que eres importante y necesario. Cada día, además. Cada día, aparte de que tienes una rutina y tienes que sacarlo, tienes que cuidarte, tienes que encargarte de él, cuidarlo. Entonces genera rutinas, pero es muy importante esa sensación de proyecto, de responsabilidad, de me siento importante para él. Soy la persona más importante en su vida. Alejandra. María Dolores, tú apuntabas antes algunas preguntas, ¿no?, que se le hace a alguien para detectar. Yo quería preguntaros por eso, ¿cómo se detecta que alguien está rozando ya un problema, que realmente ese sentimiento que podemos tener algunos en algún momento puntual se está convirtiendo en un problema? Os lo pregunto a los dos, ¿qué preguntas hay que hacerse o nos deberíamos hacer para decir, ostras, esto ya no es llevo 2 o 3 días de bajón, no, tengo un problema? Ahora, en mi caso es muy sesgado, porque yo me dedico a atender personas que tienen trastornos mentales. Las personas no vienen porque sientan soledad exclusivamente. Lo que vienen con cuadros de ansiedad, vienen con cuadros de depresión, vienen con cuadros de trastornos de adaptación, vienen con problemas de sueño, etcétera, etcétera. Y es en la exploración psicopatológica, cuando les preguntas, que te das cuenta que la soledad no deseada es un componente importante, ¿no? En los estudios que hacemos, ya más en plano no asistencial, sino de investigación, donde vamos a población sana, por ejemplo, vamos a colegios, vamos a institutos donde están gente joven que no van ellos al sistema sanitario. Ahí sí, en entrevistas de screening, ¿no? y hablando con profesores, maestros, etc., sí detectamos esa soledad no deseada que no siempre viene acompañada de otra psicopatología o un trastorno mental, ¿no? Que es el que hace que se vivan. Pero la relación entre trastorno mental y soledad no deseada es una relación que es más allá, que hablábamos antes, más que bidireccional. Quiero decir, cuando la soledad no deseada es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales, y los trastornos mentales hacen que las personas que tienen un trastorno mental tienen más riesgo de tener soledad no deseada. Y además hay factores de riesgo que son comunes a las dos. En nuestro grupo de investigación, Álvaro Andreu y Javier González Peñas publicaron hace mucho en Nature Communications cómo hay un riesgo genético compartido, y los mismos genes que aumentan el riesgo de tener soledad son genes que aumentan el riesgo también de tener esquizofrenia, ¿no? Sobre todo en mujeres. Sí, bueno, efectivamente es que depende de la escala. Cuando trabajas a escala individual, como trabajáis vosotros con los pacientes, son unos instrumentos y unos recursos. Nosotros que trabajamos sobre grandes poblaciones con grandes bases de datos, lo que tenemos son algunos test que están perfectamente validados en distintas poblaciones que justamente no preguntan directamente por soledad. Hacen algunas preguntas como en qué medida se siente usted importante para otros, en qué medida siente que cuentan con usted para hacer cosas o le llaman, o preguntas de este tipo. Hay algunos muy cortitos, uno de los que más se usa tiene 3 ítems nada más, en que se mide, en que uno contesta pues mucho, poco, regular, es como una gradación, y a partir de ahí hay umbrales, ¿no? Y ves en qué medida es un sentimiento intenso, moderado. Por ejemplo, en la población de 50 o más años en España ahora mismo, pues la soledad, para hacernos una idea, la soledad moderada está en torno al 23-25%, pero la intensa está en torno a 4 o 5%. Quiere decir, tenemos distintos umbrales. Eso sobre la población, cuando estamos trabajando con grandes poblaciones, pero es muy importante lo que comentabas de que tenemos que desarrollar una cierta sensibilidad también como sociedad para detectar los problemas.
Y, por ejemplo, ahora, hace poco hemos estado trabajando con el Colegio de Farmacéuticos justamente para formar algunos agentes que están muy presentes en la comunidad, en los vecindarios, en los barrios, y la pregunta que nos hacían era esa: ¿cómo detectamos cuando hay un inicio de un problema de soledad? Porque después la soledad acaba teniendo consecuencias muy importantes sobre la salud. Entonces, es importante detectarla inicialmente. Entonces, claro, muchas veces la soledad está detonada por pérdidas. O sea, no es tanto la población que no tiene pareja. Vemos un aumento de la prevalencia de soledad en la que la tenía y la ha perdido. No son tanto los que tienen una red social pequeña. Es más, aquellos que tenían, fuera grande o pequeña, pero han perdido vínculos, la han visto disminuir, han perdido amigos, parientes. No es tanto el tener un nivel de salud u otro, son aquellos que han sufrido un deterioro de su salud, por ejemplo, una disminución de la movilidad y ya no pueden hacer tantas cosas. O sea, es más cuando han ocurrido cambios que podemos vivir como pérdidas, cuando ahí se asocia con el inicio de problemas de soledad. Entonces, lo que les decíamos es: estad atentos a estos pacientes, a vuestros clientes que conocéis de toda la vida y que sabéis que están en un momento de la vida denso en pérdidas, que han tenido distintas pérdidas en un periodo relativamente corto de tiempo. Ahí puede empezar una trayectoria de soledad, que además se ve muchas veces en hábitos de vida, ¿no? Eso es más en el otro extremo al que me dedico yo. Es decir, sí, estamos hablando de mayores. El fenómeno es completamente distinto en gente joven y adolescente. Que la soledad no deseada multiplica incrementa un 50% el riesgo de demencia en personas mayores. Y eso lo vimos en la pandemia. La pandemia, cuando se quedaron solos en las residencias, en las habitaciones, y se entregaban solo para darles la comida y sin ningún contacto físico, ningún contacto entre otros, se demenciaron muchísimo más rápido. O sea que uno de los factores preventivos para no acabar con demencia es tener una buena red social. En personas jóvenes es al revés. Primero, la prevalencia, por ejemplo, un estudio de la Fundación Atalaya publicado recientemente ve que hasta un 66% de la población joven, 15-29 años, sufre este aislamiento, sensación de soledad no deseada. Y ahí no son pérdidas, porque la gente no se muere a esas edades, pero hay uno de los factores muy importantes, es la conectividad de las redes sociales. O sea, en un mundo hiperconectado, en un mundo en el que nunca ha sido más fácil tener amigos virtuales que te hagan likes, poner fotos, que la gente sepa lo que comes, desayunas, cenas y a qué hora te acuestas y lo más transparente posible, vivimos en un mundo en el que nunca los adolescentes se habían sentido tan solos, ¿no? Esa paradoja enorme que existe, y hay estudios que demuestran cómo los adolescentes que pasan más de 3 horas al día en redes sociales tienen el doble de posibilidades de sentirse solos que los que pasan menos de 30 minutos. Pero esto es muy relevante, porque uno de los grandes factores de riesgo, incluso en la soledad en la vejez, es la trayectoria de vida, son las circunstancias tempranas. Un 17% de la varianza lo explica el haber tenido problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia. O sea, que puede ser un factor generacional relevante en el futuro. Pero vamos a hablar de las dos, porque antes nos contaban que la soledad no deseada tiene una forma de U, ¿no? Que en la adolescencia es bastante alta, luego baja bastante el porcentaje, luego vuelve a subir. Vamos a intentar hablar de los dos picos, ¿no? De esa U, pero en esto que contabas de los adolescentes y de la hiperconectividad, las horas que pasan en las redes sociales, pero ¿por qué esas, a lo mejor es una obviedad, pero ¿por qué esas relaciones o para relaciones no son suficientes? ¿Por qué estando hiperconectados se sienten más solos? Mira, ¿Por qué es necesario el contacto físico? ¿Por qué no son suficientes? Tú me estás hablando de cantidad, ¿vale? Y el problema de la soledad es un problema mucho más complejo que número o frecuentación de calidades. Esto tiene que ver con la estructura, con la función y con la calidad. La estructura es cuántas relaciones tengo, cuántas veces al día y con cuánta gente hablo. Pero, ¿en qué función? ¿Son mis mentores? ¿Son mis colegas? ¿Son mis profesores? ¿Son mi familia? ¿Qué es la función? ¿Y cuál es la calidad de esa relación? ¿Es algo placentero? ¿Es algo displacentero? Yo puedo tener muchísimas relaciones y que todo sea gente insultándome, claro, o haciéndome bullying o acoso escolar, ¿no? O sea, que no es el número o la cantidad o las personas con las que hablo, sino es cómo me satisface a mí, como animal social,
esa relación que tengo que sea positiva o que no sea positiva. Entonces, lo que está visto en gente joven es que ha disminuido de forma muy significativa y en paralelo que ha aumentado el número de horas conectado a la red. Decía, ¿cuál es la cantidad de horas media en este país que los adolescentes están conectados a una pantalla? 5. Eso significa que unos están 7 y otros 3. 5 horas al día. Al día. Ya digo, unos estarán 1 y otros estarán 9 o 10. Y luego ya el fin de semana y está mucho más. Entonces, hay una correlación inversa entre el número de horas que los adolescentes pasan físicamente, con contacto físico, con otros adolescentes. En solo 20 años, del 2003 al 2021 o 22, o algo menos de 20 años, ha disminuido un 70% el número de horas, 140 o de 150 a 50, de horas que los adolescentes pasan con otro adolescente. De contacto físico, de jugar al fútbol o de jugar a lo que sea o de salir por ahí o de tal. Entonces, claro, la calidad de la relación que te da Instagram o que te da TikTok no es la misma que la calidad de la relación que te da el contacto físico con otra persona de tu edad. Y Celso, ¿en qué se traduce eso? Los dos, ¿eh? ¿En qué problema genera eso? Si es que genera alguno, porque a lo mejor son nuevas formas de relación y miramos dentro de 30 años hacia atrás y decimos, bueno, creamos nuevas formas de relación que no se tradujeron en lo que temíamos. Ignoro, pero... Sí, no, la pregunta está muy bien hecha en el sentido de que siempre tenemos al hype, ¿no? De pensar que todo va a ser mucho más catastrófico de lo que va a ser. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y hay que hablar del mal uso de las nuevas tecnologías. Riesgos tiene, no voy a hablar de ellos porque no es el motivo de la reunión de aquí, el ciberacoso, por ejemplo, ¿no? Aunque es una forma de relación. En términos de soledad, me refiero. Por eso digo, en términos de soledad, la realidad es que los adolescentes que pasan mucho tiempo en contacto social con otros a través de medios virtuales tienen un sentimiento de angustia, de soledad mayor que el que pasan menos tiempo. O sea, el contacto físico para vosotros es muy relevante. Es un factor protector, importante. es un factor de resiliencia ante la soledad no deseada. En mayores también. O sea, el uso de redes sociales, incluso en adultos, a partir de 50, que sobre los que nosotros tenemos datos, el uso de redes sociales por sí mismas no tiene un efecto sobre la soledad. Lo tiene cuando disminuye el contacto personal. Lo tiene cuando sustituimos unas por las otras. Si el uso de redes sociales hace que tengamos menos contactos personales, ahí sí vemos que aumenta significativamente la soledad. En la medida en que la sustituimos, sí tiene un efecto. Y eso tiene una importancia enorme desde el punto de vista de mecanismos preventivos. Que es decir, está a nivel personal, está a nivel familiar, social, pero luego está a nivel de sociedad, ¿no? Y tú has vivido en Estados Unidos. El no tener aceras, el tener que coger un automóvil para trasladarte muchos kilómetros a un sitio donde puedas encontrarte con alguien, el depender de que el autobús te venga a buscar a casa frente a salir aquí y encontrarte con personas de 80, 85 años, no tiene nada que ver. Entonces, la forma en que se construyen las ciudades, la forma en que se crean las sociedades, son factores protectores que se deberían tener en cuenta, ¿no? Un 10% de la soledad en la vejez se explica por factores contextuales, incluso aquí entre distintos barrios. Quiero decir, muchas veces hay flujos de movimientos migratorios desde áreas de bajas densidades, áreas rurales, a cinturones periurbanos en busca de cuidados, cuando llegan edades en las que ya... Y ahí son de los barrios en los que más soledad detectamos. Porque bueno, puedes decir, bueno, estoy en una casa preciosa y oigo los pajaritos con gran calidad de vida, pero se quedan vacíos de día. Se vacían, son familias jóvenes con niños que salen por la mañana, no hay nadie por el día, son varios pensados para entrar y salir en coche y las pocas personas mayores que hay ahí se sienten muy solas, no se encuentran con nadie. Ahora que hablabais de los espacios físicos donde poder estar, donde poder relacionarse, vamos a intentar ir metiendo las preguntas que nos mandan algunos de nuestros oyentes. Y Zipora, que nos mandó una pregunta preguntando si la creación de espacios multigeneracionales también ayudarían un poco a paliar un poquito esta soledad no deseada, ¿no? Más allá de estas aplicaciones de conocer gente, que al final igual, no sé si al final acabas metido otra vez en el mundo virtual, espacios físicos donde la gente se pueda relacionar, ¿no? A ver,
En general, donde encontramos menos soledad es en los barrios en los que me parezco más a mis vecinos. Es en barrios en donde llevo viviendo muchos años y tengo vínculos con los vecinos, con los tenderos que conozco de toda la vida. Piensa que los amigos son muy importantes durante la edad adulta, seguro que también en la infancia y la juventud, pero llega un momento en la vejez en la que los vínculos más importantes son los vecinos, son los amigos que viven cerca de mí, cuando ya aparecen problemas de movilidad. Entonces, los barrios en donde menores niveles de soledad hay son barrios relativamente similares. O sea, es verdad que cuando las relaciones son más intergeneracionales, son más resilientes, porque se fragilizan menos rápidamente. Cuando en mi red social todos son iguales que yo, de mi misma generación, están sometidos a los mismos riesgos de salud y de supervivencia que yo mismo. Sí, pero es algo que es muy difícil forzar. Tiene que haber una apetencia. Como decía antes, es un aspecto subjetivo. O sea, ¿Tiene que haber una? Apetencia. Tiene que un deseo. Entiendo. Y hay gente con la que deseas estar y gente con la que deseas no estar. Y es casi mejor no estar, ¿no? Es que las intervenciones dirigidas a hacer más actividades, más participación, solo son eficientes cuando me sirven para establecer amistades significativas, cuando encuentro gente con las mismas aficiones que yo. Si no, no tienen ningún efecto. O sea, simplemente hacer otras cosas, tener otros vínculos, encontrarme con otra gente, si no tengo cosas en común con ellos, de forma que se conviertan en vínculos significativos para mí, importantes para mí, ahí no hay efecto. Y otro riesgo, a veces, es como decía Celso, forzarlo, porque hablábamos de que muchas veces la soledad suele estar detonada por pérdidas, pero las pérdidas no siempre son en mí. A veces son en mi entorno las pérdidas, en barrios muy gentrificados, que son más intergeneracionales, pero donde he perdido a mis vecinos, donde he perdido el comercio de toda la vida, donde mi espacio de vida ya no es mi espacio de vida, he perdido mi barrio, ahí también se aumentan mucho los niveles de soledad. Estar rodeado de gente con la que no quieres estar te hace sentirte más solo. Exacto. Pero es verdad que... Pero que está descrito, que desde un punto de vista preventivo a nivel de sociales, que los ayuntamientos fomenten actividades donde la gente puede ir a jugar al mus, a la petanca, a los equipos de fútbol, a lo que sea, dependiendo de las edades, eso es fundamental. Claro, que qué puede hacer también un poco la administración. Antes hablábamos, nos contaban antes de entrar, que hay algunos países donde hay incluso un ministerio de la soledad, es el caso del Reino Unido, nos comentabais. O sea, ¿qué puede hacer un poco también la administración pública o el país donde vivimos para ayudar en este sentido? Es verdad que a lo mejor no se puede forzar algunas cosas, pero sí se puede poner un espacio donde esto sea más fácil, ¿no? Yo tengo la impresión, sobre todo, ¿no?, viendo lo que está sucediendo en otros países de nuestro entorno, que no le damos la suficiente importancia a lo que tiene. Yo estoy convencido de que, claro, aquí la gente sabe a lo que ha venido y conoce el tema de lo que vamos a hablar, pero estoy convencido que yo salgo a la calle y le pregunto a las 100 primeras personas que pasan por la calle y les digo, ¿qué le quitaría a usted, señor, señora, más años de vida? La contaminación ambiental, la obesidad, la falta de ejercicio físico, tomar 6 bebidas alcohólicas al día, fumar 15 cigarrillos al día o la soledad. Pues la respuesta es la soledad. La soledad quita más años de vida que todas esas otras 5 cosas que he dicho. La esperanza de vida media se reduce en un 26%, las personas que sienten soledad frente a las que no sientan soledad. La soledad supone en Estados Unidos 148 billones de euros al año, en España 14.000 millones de euros. Invertir en disminuir la soledad no deseada de las personas es coste eficiente porque no gastas dinero, inviertes dinero en que tiene un retorno. La gente que no se siente con soledad deseada tiene mejor, los niños más desarrollo académico, los adultos mejor desempleo laboral, son más productivos y producen más. Aunque solo sea por el punto de vista económico frío, que me da igual que la gente sufra o no sufra, vale la pena invertir en reducir. Enseguida te pregunta, perdona María, no, sí, adelante. Por matizar, a través de algunos de esos otros riesgos que has nombrado, porque la soledad influye sobre la supervivencia a través de los hábitos de vida, del ejercicio físico, del tabaquismo, del consumo tóxico, quiero decir... Cada uno de ellos de forma aislada,
Claro. Es como un círculo vicioso. Sí, aumenta Exacto. es decir, aumenta un Es como un círculo 29% el riesgo vicioso, ¿no? cardiovascular. Es decir, ahora que todo el mundo compra, si se gasta en Reyes y en Papá Noel, cientos de euros en cremas para rejuvenecerse y revitalizarse y estar más joven y todo eso, no hay mejor forma de vivir más años de vida y años de vida de calidad y envejecer más lentamente que tener una buena conexión y relación social de amigos. No, es que hemos recibido otro mensaje hablando de esto, ¿no? que tiene mucha gracia, que es de Ana María Funes y que nos dice: tengo 80 años, vivo sola desde hace algún tiempo y en mi caso la soledad ha sido el mejor regalo de mi vida. Claro. Claro, yo no puedo hablar de que no puedo hablar, pero, repito, es mejor estar solo que mal acompañado. Claro, y la pregunta de ella es: ¿pueden por favor hablar del aspecto positivo de la soledad senil? A ver, No, pero es que sentirse Si esa solo... señora se siente bien sola, Claro. no es de lo que estamos hablando. Exacto. Claro. Claro, es que hay que decir alto y fuerte que sentirse solo no es vivir solo. Claro. ¿Vale? que muchas veces incluso correlaciona en negativo. Quiero decir, el momento en el que ya no puedo seguir viviendo en mi casa, que es donde todos queremos envejecer, y pierdo el espacio de vida durante 40 años muchas veces, y mis vecinos, y mi barrio, y mi entorno, Claro. aunque me vaya a vivir con otros, es el momento en que empiezo a sentirme sola, porque he perdido buena parte de todos los vínculos que le daban sentido a mi vida. Entonces, vivir solo no es lo mismo que sentirse solo. Por supuesto que cada vez perdemos nuestra autonomía residencial más tarde. Ahora mismo la moda está en los 92 años en mujeres y eso es una excelente noticia. Y eso no quiere decir que se sientan solas en absoluto. Muchas veces es al revés. Es el momento en el que dejan de vivir solas cuando aparece la soledad. Pero en este momento que hablábamos de las redes sociales pueden criminalizar también un poco esa soledad, porque parece que es que ahora o cuelgas todo el rato fotos en Instagram, en Facebook, o donde sea, que te lo estás pasando genial, cuanto más gente mejor, y que todo es un plan tras otro plan y tal. Eso puede ser un No sé si síntoma. está criminalizada un poco la pero soledad. El que tiene la necesidad, de estar todo el rato recibiendo feedback de lo que hace, eso puede ser un síntoma de aislamiento social y de soledad no deseada. Esa necesidad ¿no? y esto tan efímero y esto tal, ¿no? de verse a los demás y a ser visto por gente que uno no conoce, etcétera, no deja de ser una sensación de angustia vital muchas veces y de soledad no deseada, de que estoy solo en el mundo. Claro, pero parece que el entorno, como que el entorno no te anima a, oye, estoy solo, pues estoy la mar de bien y la mar de contento y la mar de tranquilo, ¿no? Pero parece como que no, que tienes que estar todo el rato haciendo planes, cuanto más gente mejor. Bueno, entre personas muy mayores, de hecho, el uso de redes sociales suele ayudar bastante contra la soledad, porque aunque efectivamente es importante, sobre todo las intervenciones en todas las escalas, estoy de acuerdo, pero más que los programas nacionales, creo que los más efectivos son los locales, porque se adaptan más a la variabilidad de los factores del contexto, del entorno. Y más que ese tipo de programas en que conectas con otros para hacer una actividad, voy al huerto a hacer ejercicio físico al parque o al mercadillo semanal, los relevantes son aquellos que me permiten establecer amistades significativas para mí, importantes. Y ahí es muy importante poder mantener los vínculos con relaciones sociales que son importantes para mí. Hijos que viven lejos, hermanos que viven lejos, o no tan lejos, pero ya no nos podemos ver tanto. Entonces, ahí las redes sociales ayudan en esas edades, porque no es una necesidad, es una forma de mantener vínculos que ya están ahí, que ya son importantes, que ya son significativos. ¿Podemos tener una fotografía de la soledad en España? Porque decías antes, ¿no, Celso? Sí. Hay países de nuestro entorno que le dan mucha más importancia, que tienen, como decía Alejandra, ¿no? Tienen ministerios, en Estados Unidos hay una Secretaría de Salud, en fin, aquí de momento pues, parece que no estamos ahí, ¿no? ¿Podemos hacer una fotografía de cuál es la realidad de la soledad, quién la sufre más? Que comprendo que es una fotografía llena de datos, que es compleja, pero ¿podemos hacer unos 3 trazos? Es decir, ¿la sufren más los hombres que las mujeres? Cuando hay separaciones, la tradición dice que en una separación los hombres tienen más dificultad de quedarse solos que las mujeres. No sé si esto es así.
Claro, hay un sesgo a veces que puede influir, ¿no? Por ejemplo, hay patologías que dicen, ¿quién sufre más, la depresión, hombres o mujeres? Pues mujeres. También es cierto que la mujer tiende más a pedir ayuda y a reconocer que algo malo le está pasando. Y hay, ¿no? Hay esa cosa mucho de varonil de yo soy fuerte, ¿cómo voy a estar yo solo? Si solo es, ¿no? Eso no es de hombres. O tal. Entonces, puede haber un sesgo en las encuestas, ¿no? a la hora de preguntar de quién reconozca y quién no reconozca. Cuando no hace falta que si nos perdemos, ¿no? Mi mujer y yo, la primera que va a preguntar, ¿qué va a decir? Oiga, me he perdido, dígame cómo se sale de aquí, va a ser ella. ¿Cómo voy a perder yo es verdad. Aquí en coche? ¿No? Entonces, ahora, lo que dicen las estadísticas uno, aproximadamente un 20%, ¿no? La población en España, me parece que los últimos datos del observatorio, sufre esa soledad no deseada, con distintos niveles de gravedad, como decía ya, ¿no? Porcentaje en adultos mucho menor, en adolescentes es mayor, 20%, y más en mujeres, y más el segmento joven. Yo lo puedo completar para mayores de 50, que es sobre lo que nosotros trabajamos. Efectivamente, nos pasa lo mismo. Cuando preguntas directamente por soledad, que en algunas encuestas muy grandes no puedes meter un instrumento largo, ahí baja muchísimo la respuesta de soledad masculina, porque no, sin embargo, cuando son preguntas indirectas, aumenta el nivel. Varía muchísimo más que en las mujeres, efectivamente. Ahí hay una cuestión de reconocimiento del problema. ¿Qué nos sale? A ver, es mayor en mujeres, pero cuando controlas por pérdidas, sobre todo por viudez, por recursos educativos y por nivel socioeconómico, la probabilidad pierde significación. Es decir, sufren más soledad las mujeres, pero porque sufren más circunstancias que están asociadas a la soledad. La viudez, por ejemplo, la pérdida de la pareja, ocurre mucho más en trayectorias de vida femenina que son más prolongadas. Vida, claro. Exactamente. Los recursos educativos, más allá del nivel de ingresos, se relacionan con soledad, porque más allá de eso nos aportan recursos sociales, recursos culturales, una mirada sobre el mundo, la capacidad de gestionar esa percepción de nuestras redes sociales y en las generaciones que actualmente están transitando la vejez hay bastante diferencia a nivel educativo entre varones y mujeres. Y después también las circunstancias de salud. Las trayectorias de envejecimiento femeninas se relacionan con problemas de salud menos letales, pero mucho más discapacitantes, sobre todo problemas de movilidad, que limitan mucho las relaciones con otros. Entonces, si metemos todas esas variables en la ecuación, ellas no tienen un mayor riesgo de soledad. Pero en la realidad... En adolescentes no es así. En adolescentes, corrigiendo por todas esas variables, sigue saliendo una mayor prevalencia en chicas que en chicos. ¿Por qué es así? Pues no lo sé, pero pasan muchas cosas. Nos ha pasado, por ejemplo, después de la pandemia, ha incrementado distintos tipos de conducta autolesiva, más en chicas que en chicos. Ha habido mucho más repunte de patologías más típicas de la mujer que del hombre, como por ejemplo trastornos de conducta alimentaria, anorexia de tipo restrictivo. La pandemia ha empeorado más la salud mental de mujeres que hombres y de chicas que chicos, y sobre todo en gente joven. Apuntabais, María Dolores, hace un momento, ciudad versus mundo rural, ¿no? Que parece que ciudades más pequeñas, localidades más pequeñas, quizá pueden ser un poco más amables en la interacción, sobre todo con lo que hablabas de los vecinos, para la gente mayor, pero estamos viendo también en la llamada España vaciada que también se cierran bares, se cierran librerías, se cierran colegios. Hay menos espacios también donde ir. No sé si hay una relación entre ciudad versus mundo rural, donde también se nota de una u otra manera esta soledad no deseada. Hay una relación muy diferente en lo que quiere decir vivir solo. Eso es mucho más alto en áreas metropolitanas que en áreas rurales. En aislamiento social, en vínculos, también hay un mayor aislamiento social en áreas más densas que en áreas rurales. Las redes son más amplias en áreas rurales. El único pero aquí sería que son más intrageneracionales, están compuestas por individuos de la misma generación, con lo cual fragilizan más rápidamente, adelgazan más rápidamente a medida que avanza la vejez. En soledad emocional, en sentimiento de soledad, es más transversal. No depende tanto
Depende del entorno, de que yo tenga vínculos importantes en mi entorno, cercanos, de que pueda encontrarme con ellos. Hay lugares en los que se cierra el bar y eso tiene un efecto importantísimo en el rural. En el rural hay otras circunstancias, sobre todo en las áreas más dispersas, que falta la generación intermedia. En muchos casos es una cuestión de distancia, de si vive en la capital comarcal o en la capital provincial o si vive más allá. Entonces ya el vínculo es de otra manera. Y después la dependencia del vehículo privado para encontrarme con otros. Entonces ahí llegan unas edades en que hay obstáculos para encontrarme personalmente con otros. Pero es más transversal el sentimiento de soledad en mayores. No sé si en niños tenéis... Es lo que preguntabas antes, ¿no? De la cantidad. Que muchas veces no tiene nada que ver con la cantidad. Las posibilidades de contactar con alguien son infinitamente mayores en Madrid, centro, que en el pueblo X. Sin embargo, la calidad de las relaciones, la prisa que tiene la gente, lo que separa. O sea, ¿dónde es mejor la calidad de vida de una persona con discapacidad intelectual? ¿En Madrid o en el pueblo? ¿Dónde está más acogida? ¿Dónde se le integra más y se le hace partícipe? En el pueblo, clarísimamente. El pronóstico de la esquizofrenia es mejor en el área rural que en el área urbana. Por eso digo que un factor importante no es la cantidad de interacciones o de gente alrededor, sino es la calidad de esas relaciones. Decía, otra de las preguntas que hemos recibido es una madre que dice: tengo una hija de 21 años que vive sola y sufre de soledad. Apenas logramos conversar. Dice que no sé si... Con 21 años no sé si hay un problema ahí de generacional con su madre, o es que es una niña, o una chica, vamos, de 21 años, que no ha vivido nunca sola y se siente muy sola al independizarse, ¿no? Claro, enfatizo en algo muy importante. Nosotros tenemos un programa de atención a personas con trastornos de neurodesarrollo, personas con autismo de toda la Comunidad de Madrid, en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Gregorio Marañón. Hay personas que tienen otros valores, otras necesidades, otros deseos, otras voluntades, otras voliciones, y entre ellas no está la del contacto social, y para esas personas pues sería perjudicial. Entonces, por eso hay que diferenciar entre la soledad que me causa daño, la soledad que me gustaría no tener, me dé cuenta o no me dé cuenta, a la decisión que tomo yo en la vida, de yo no necesito estas relaciones sociales como las necesitan otras. Siempre tendemos a proyectar que lo que es bueno para nosotros y nos gusta a nosotros es bueno para nuestros hijos y es bueno para los demás, pero los demás pueden tener otra serie de valores en su vida y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando habláis de soluciones o de inversiones, ¿no? Es decir, pues hemos comentado antes, ¿no?, que hay países de nuestro entorno que se gastan muchísimo más dinero en asistir. ¿En qué se gastan el dinero? Es decir, ¿dónde están esas soluciones? Mira, por ejemplo, el Ministerio de la Soledad de Reino Unido ha creado una prescripción social en el que el médico de cabecera el médico de familia te puede recetar actividades que están subvencionadas por el Estado, por el Ministerio. Bueno. Esto es lo que por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, hacen en el Reino Unido. Hay muchos tipos de intervenciones. Programas nacionales de ese tipo, pues en Suiza tienen bancos de tiempo con voluntarios. Muchos de ellos lo que intentan es unir voluntarios con vecinos un poco de la misma zona y con intereses similares. Después hay intervenciones locales más ligadas a lo que hablabais de factores contextuales, ¿no?, de intentar pues, hacer actividades en un huerto o ejercicio en un parque o comida comunitaria o un mercadillo semanal, intentar juntar gente, reunir gente que tenga las mismas inquietudes, las mismas aficiones. También hay intervenciones grupales, que estas son muy útiles sobre todo después del duelo, cuando se han sufrido pérdidas. Y hay intervenciones individuales, en muchos casos pues son visitas para conversar, que a veces te acompañan para que salgas un poco fuera de casa. Hay un amplio rango de intervenciones, desde las individuales a las grupales, las que intentan actuar sobre el entorno, las que intentan fortalecer un poco, empoderar para actuar sobre esa percepción que tengo del aislamiento. Hay un rango amplio
Las más eficaces, en mi opinión, son las que intervienen en la escala local, que conocen bien el entorno de la persona, que tienen en cuenta no solo la persona, sino el contexto, la comunidad, y sobre todo que le permiten establecer vínculos significativos con personas con intereses similares. Y esto incluiría la forma... Otra muy importante es esta, la que estamos haciendo aquí hoy, dar a conocer. O sea, ¿cuánta gente, niños, adolescentes, personas mayores, no saben los efectos nocivos que tiene la soledad no deseada y los efectos positivos que tiene el capital social, la conectividad, la cohesión? Pues igual había alguien en esta sala que no sabía que con conexión social se vive más años y con mejor calidad de vida. Pues ahora lo sabe, igual ya se preocupa de que no le falte, claro, esa conectividad social, ¿no? Claro, pero justo por eso te iba a preguntar, Celso, porque eso incluye, en esos programas que decías y en esas intervenciones, no sé si incluiría también la formación de la gente que está, y me refiero sobre todo a los adolescentes, con esto que decías de los 2 de cada 10, creo que has dicho, ¿no? Chavales que en la adolescencia se sienten solos, que a lo mejor en casa no lo detectan los padres, que también es complicado detectarlo en chavales que se meten en la habitación y a lo mejor, oye, tú les dejas ahí tranquilos, pero que la gente que está con ellos, los profesores, los tutores, los profes de distintas actividades, que sepan también detectar ese tipo de, no sé, de cuando la cosa empieza a ser un problema. 2 de cada 10 sienten que esa soledad no deseada es grave. 6 de cada 10 en total. 6 de cada 10. 6 de cada 10 sienten algún momento, pero puede ser puntual, que no es una cuestión de que lo vivan como algo crónico. Pero es mucho, 6 de cada 10 en algún momento. Sí. Ya digo que en gente joven los porcentajes, lo ves en Estados Unidos, donde tienen los mejores estudios, ¿no?, poblacionales año tras año, y ha ido en gente joven, así no en adultos, decías tú, gente joven ha ido incrementando año tras año. Pre- y pospandemia, y la pandemia no tiene nada que ver, aumentó de forma coyuntural, pero no tiene nada que ver con ese incremento. El aprendizaje, ¿no?, por parte del profesorado de la importancia de las interacciones y de las interacciones de calidad, pues es muy importante. Yo considero mejor profesor el que hace a sus alumnos de clase resolver los problemas de forma conjunta que el que hace que los alumnos resuelvan en exámenes individuales cada uno un problema. Porque les enseña a lo que luego la vida nos hace. Yo no estoy en mi hospital resolviendo los problemas solo, estoy con compañeros y discutiendo, y en casos clínicos, y hablando con unos y con otros, y buscándome las cosas de cómo puedo resolver las cosas. No estoy solo en el mundo como estoy yo en un examen de primaria de matemáticas. Que lo resuelvan entre varios. Pero eso también es un aprendizaje para ellos, que las relaciones sociales a veces no son fáciles. No es todo que para relacionarse puede haber rechazo en algún momento, y también tolerar ese rechazo. Porque claro, tú le pones un like a Instagram y nadie te va a decir, en fin, es otro tipo, ¿no? Para relacionarse requiere un esfuerzo, requiere una tolerancia también al otro. Y eso también hay que enseñarlo. Exacto. Sí, es una forma muy buena de invertir, ¿no? Y es un ejercicio, en este caso, no físico, sino psíquico, que probablemente podría ser una asignatura. ¿No? El aprendizaje socioemocional. Uno de los grandes problemas que les pasa a los niños de hoy en día es que no saben cómo pedir ayuda, es que no saben cómo ayudar a otro, es que no saben cómo detectar, ¿no? Ese aislamiento hace que el que es más proclive a decir, a mí me está pasando algo, ayudadme, tiene más posibilidades de salir adelante en la vida que el que se lo calla, se avergüenza, se autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, esa gestión de lo emocional, del aprendizaje conjunto, de te pasa algo, qué hago cuando cuando lo estoy pasando mal, cómo pido ayuda, cómo lo digo. El 50% de los niños que hoy en Madrid han sufrido acoso escolar no se lo han dicho ni a sus padres, ni a sus compañeros de clase, ni a sus profesores. No se lo han dicho a nadie, se lo han tragado y se lo han callado. ¿El cuántos por ciento? 50, uno de cada dos. El 50% de los niños acosados no se lo dicen a nadie. Y esa gestión emocional, María Dolores, luego es un aprendizaje para luego, Exacto. para cuando te quedes solo mayor. Exacto, lo decíamos antes, un 10% de la varianza de la soledad emocional, de la que duele en la vejez, se explica por factores de personalidad, y un 17% por condiciones tempranas, por cosas que me han pasado en la niñez y en la adolescencia. Y me parece poco, ¿eh? Bueno, pero es que al final las sumas es casi un 30% de la varianza en la vejez. Y después otra cosa que decíamos que es muy relevante, el nivel educativo, más allá
de su relación con ingresos, controlando con nivel socioeconómico, los recursos educativos en sí mismos son muy relevantes en la vejez, porque influyen en nuestra forma de ver el mundo y en mi forma de ser capaz de percibir y de gestionar las relaciones sociales que tengo y cómo las siento y qué hago con ellas. Entonces, el aprendizaje a todas las edades sería fundamental. Es que hemos recibido una pregunta en directo de un espectador que está viendo esta charla a través de YouTube y que se llama Gustavo Llano, y dice, referente a la dinámica de los, es técnica, neurotransmisores o sustancias como el cortisol, ¿cómo interactúan frente a la soledad no deseada? La soledad no deseada aumenta el cortisol, la soledad no deseada aumenta el sistema de inflamación, aumenta radicales libres, reduce antioxidantes y igual que otras situaciones de estrés o de angustia o de malestar personal, el incremento del cortisol es nocivo para la memoria, que hay áreas del cerebro, por ejemplo el hipocampo, que tiene una gran densidad de receptores glucocorticoideos, que el cortisol los destruye, ¿vale? El cortisol en exceso es neurotóxico y puede producir daño cerebral, por lo cual no es bueno esa hipercortisolemia. Entonces, pues, hay una relación, y al final, la pregunta es ¿cómo la soledad no deseada, que es una cosa, un sentimiento, ¿verdad?, subjetivo, se traduce en peor salud física y psíquica? Pues lo hace a través de mecanismos biológicos, mecanismos conductuales y mecanismos psíquicos, ¿no? Y los biológicos están relacionados con cortisol, inflamación, hormonas, etcétera, etcétera. Y lo hemos apuntado durante la charla, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de consecuencias para la salud? En concreto, que has apuntado algunas, Celso, pero estamos hablando incluso... Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, diabetes, depresión, ansiedad, demencia. Demencia. Es decir, que disminuye la esperanza de vida de forma significativa. Y entonces, con caídas, con problemas de sueño, con fatiga. Que además supongo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque en cuanto empiezas a estar peor de salud, tampoco sales de casa, menos interacción social. No sé. Están los comportamientos, efectivamente, el consumo de tóxicos, la sedentariedad, efectivamente también influye en comportamientos poco saludables. Sí. ¿Y hay algún consejo que se pueda dar? Quiere decir que hemos hablado de soledad que tiene tantos factores, ¿no? Soledad de la gente joven, hablábamos antes, Alejandra, de este artículo de Mar Manrique, una compañera periodista de la plataforma de debate What If, que escribió el otro día un artículo que estaba muy bien sobre las relaciones parasociales de los jóvenes, ¿no? Mucha gente joven que establece relaciones con sus influencers favoritos o sus cantantes o, en fin, sus referentes, ¿no? Que consisten en recibir cada día un mensaje de esas figuras que realmente ha sido generado de forma automática, pero que les produce satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que hay un abanico... Pero eso no es calidad de vida. O sea, en Estados Unidos, tú lo conoces mejor, hay residencias donde la gente se levanta, los sientan, les ponen unas gafas de realidad virtual, tienen un avatar y se pasan el día fantaseando de que son esto, está, no sé qué, se levantan para ir al baño o los tienen sondados y los vuelven a acostar. Y viven vidas que no son vidas. Que no son vidas. Eso, ¿qué puedo recomendar yo a que toda la gente que está aquí en esta sala, que lleva muchísimo tiempo pensando que hay un amigo al que le hace mucho tiempo le tendría que haber llamado y no lo ha llamado para quedar y no sabe cómo estará, y que desde la infancia o de hace 5 días o hace 4, que mañana le llame y quede con su amigo y con su amiga? Eso es lo que le recomiendo yo a la gente. Qué bueno. Efectivamente. Que... Exacto. ¿Qué es más importante? Esa amistad importante, ese vínculo importante, cuidar a ese alguien a quien le puedo contar cualquier cosa. No lo olvidemos, cuidémoslo, cuidemos esa relación, que el tener muchos o pocos amigos. Es importante tener a alguien a quien le puedo contar cualquier cosa. Ese vínculo hay que cuidarlo. Respecto a las residencias, efectivamente es uno de los lugares donde hay más soledad, pero bueno, por poner también
algún ejemplo positivo. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, de vilas para demencia, en donde están haciendo iniciativas interesantes, un poco en este sentido, juntar a los residentes por las aficiones de cada uno. Es decir, aquellos a los que les gustaba cocinar, pues igual no pueden hacer un plato completo, pero pueden seguir ayudando en la cocina. Igual pueden seguir pues, ayudando en los preparativos y sintiéndose útiles. Aquellos a los que les gustaba la música, pues igual pueden seguir tocando un piano de vez en cuando o cogiendo un violín. Es decir, no discapacitemos, dejemos que sigan teniendo, que sigan haciendo aquello que pueden hacer, que a veces supone asumir riesgos, que no siempre se hace, ¿no?, en las residencias, pero es importante. Y lo que decíamos, establezcamos esas comunidades por aficiones, gente que puede compartir una afición, que le importan las cosas que me importan a mí. Y ahí podemos reducir un poco, incluso en esos lugares que es donde la soledad es más alta, como las residencias, los niveles de soledad. Y es verdad que en contraposición con este boom de las redes sociales, es verdad, hablabais antes de estas actividades un poco programadas, ¿no?, que tampoco hay que estar en un sitio donde no queremos estar, pero es verdad que hay algunas actividades programadas que nos pueden ayudar a encontrar esa persona o ese rato que vamos a estar interactuando. Y es verdad que en contraposición con las redes sociales, es verdad que en los últimos años ha habido también una especie de boom de clubs de lectura, clubs de singles, clubs de excursiones, de no sé qué. O sea, que eso también está pasando. Fundamental. Para no irnos deprimidos todos a casa, así en general. No, sí, todo lo contrario. Creo que ¿no?, hemos intentado dar una visión realista, pero a la vez optimista, de cómo evitar, ¿no?, de cómo fortalecer esos factores de resiliencia y todos esos buenos ejemplos, ¿no?, que tú has dado. El deporte es uno de ellos, clarísimamente, ¿no?, y cada vez se fomentan más actividades deportivas en gente joven, el fin de semana sanos, etcétera, etcétera. Yo creo que son fundamentales y son, como decía antes, no son un gasto, son una inversión. Y están surgiendo incluso redes vecinales, buenos vecinos, grandes vecinos, se llaman de distinta forma en distintos sitios, pero redes vecinales, pues eso, de gente joven que igual no tiene a su abuela cerca, por ejemplo, pero tiene a una vecina mayor que no tiene a los nietos cerca y pueden pues encontrarse, salir. Lo vimos mucho, ¿no? Claro, en la pandemia fue un ejemplo. Sí, muchas surgieron en la pandemia y obviamente muchas han desaparecido o han adelgazado, pero siguen existiendo programas de grandes vecinos, de buenos vecinos en distintas comunidades que han ido surgiendo y que pues al final ahí se crean vínculos intergeneracionales que son importantes. Déjame que diga un factor de riesgo más que a mí me preocupa mucho en relación con esto. En este mundo en el que nos toca vivir de la posverdad y de la polarización, ¿no?, de los extremos, donde todo cada vez la inteligencia artificial va posicionando a la gente pensando que todo el mundo piensa lo mismo que uno, porque como le conectan con aquellos que le conectan, que piensan lo mismo, y se está todo el mundo yendo hacia los extremos. Las sectas y los extremos saben que las personas que sienten la angustia del aislamiento social, que sienten la soledad, son caldo de cultivo de más vulnerables para acabar cayendo en la polarización. O sea, uno de los grandes riesgos que tiene la soledad es que polariza. ¿Por qué? Porque uno, en ese afán de tener un sentimiento de pertenencia a algo, al final es que sea lo que sea. Y que sea lo que sea puede ser una secta muy peligrosa, ¿no? Y hay que tener, uno de los grandes riesgos de la soledad es la polarización y que las personas acaben en sitios que son peligrosos para ellos y para la sociedad en general. ¿Estamos un poco más protegidos en el sur de Europa? Por el hecho de que somos pueblos que tradicionalmente, aunque solo sea por la climatología, llevamos muchos miles de años relacionándonos más, saliendo más. Es decir, pues en Finlandia, que seguramente tienen muy pocas horas de luz al día, pues tienen menos actividad social. ¿Estamos un poquito más protegidos o no? Te sorprendería, pero en realidad tenemos más vínculos familiares, más vínculos sociales, pero la soledad, el sentimiento de soledad no deseada es más alto en el este y el sur de Europa, que son sociedades familistas, que en el norte de Europa, en donde es más bajo
es en los países nórdicos, todo a un 3-5%. En el este de Europa podemos encontrar entre un 15 y un 25%. ¿Por qué? La vida es una buena gestión de las expectativas. Exacto. Se suicida el que tiene en bolsa 1.000 millones y pierde 900 y se queda con 100. El que tiene que andar todos los días 50 kilómetros para ir a buscar agua porque si no sus hijos se mueren, ese no se suicida. Porque ese tiene la expectativa de que tiene que dar agua a sus hijos. El otro tiene la expectativa de ser multimillonario toda su vida. Entonces, la expectativa con la que yo nazco, que me la da el entorno social, que me da la cultura, que me la da tal, es la expectativa que yo deseo cumplir. Y es el no cumplimiento de esa expectativa lo que me genera frustración, malestar y ese sentimiento de irritabilidad interior. Es fascinante. Cuando lo describimos al inicio, hablamos de discrepancia entre nuestra expectativa y la realidad. Pues ese es el kit. En los países más familistas, mi expectativa es mucho más alta. Pues María Dolores Celso, se nos ha acabado el tiempo, estaríamos mucho más rato hablando de esto, interesantísimo, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sesión de la Fundación Marc y por favor, llamen a su amigo, amiga, quien sea, alguien, una prima, un primo, y estaremos todos más felices claro mañana. Interesa, que este interesa Vamos, está claro, aquí, porque no lleno el cabe nadie auditorio. más. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.